tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Hermanos, muy buenos días. Después de haber tenido una linda semana, terminando con un sábado de mucha experiencia vivida, de bendición por parte del Señor, y también para cada uno de ustedes, sé que han pasado de la misma manera, forma, de un encuentro con el Señor. Hoy ya estamos iniciando una nueva semana para seguir aprendiendo del Señor día a día, compartiendo también en nuestros hogares, en nuestros exteriores, trabajos, donde se pueda hacer quizá un poco de obra con las personas que conocemos. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Vamos a inclinarnos al Señor para poder pedir su dirección para un pequeño estudio que tenemos para este día, domingo 14 de mayo. Vamos a orar, hermanos. Querido Señor, hoy tenemos, Señor, un encuentro nuevamente contigo. Queremos pedir tu dirección. Ha comenzado ya una nueva semana para este pueblo. Te pedimos que nos puedas guiar día a día. Cada día, Señor, trae sus afanes. Cada día, Señor, trae algo que quizá nos quiera mover como personas que hemos decidido seguirte. Pero pedimos que tu mano poderosa esté siempre, Señor, dispuesta a levantarnos en nuestras caídas. Te pedimos tu dirección en todo momento, y en este momento te vamos a pedir que nos puedas, Señor, alimentar de este alimento espiritual para recordar, Señor, día a día lo aprendido y ser un buen testimonio, Señor, a esta humanidad. Te pedimos esos favores confiando en la perfecta obra que hizo, Señor, tu Hijo Jesús. Amén. Tenemos por título El noble deseo del rey David. El noble deseo del rey David. Para entrar un poco en el contexto del estudio, vamos a ver de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor pidió que le construyeran un santuario no rodeado a base de cortinas. Tenía un patio conocido como atrio, donde se encontraba un altar para sacrificar los corderitos, un lavacro, el cual era necesario para que los que servían dentro de la cabaña o del tabernáculo tendrían que ingresar limpios, y adentro habían los artefactos como la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelabro también, y en lo más oculto, el arca del pacto. Luego vemos que por motivos de que el pueblo iba avanzando, pero también iba cayendo en desobediencia, todas esas cosas se perdieron en el paso del tiempo y solamente quedó el arca. El rey David llevó el arca, pero él también tenía un anhelo de construirle una casa para esa arca, pero ya no una casa como la que vio en el desierto o supo la que hubo en el desierto, sino algo más maravilloso. Con esos pequeños comentarios vamos a poder ingresar en nuestro estudio. Nos dice así: mientras el rey David contemplaba su magnífico palacio, ¿qué pensamiento se destacó en sus proyectos? Vamos a ver cuál era el proyecto que el rey David tenía. Vamos a leer 2 de Samuel del 1 al 2. Vamos a agregarle un versículo más ahí. Vamos a ponerle el versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 7, del 1 al 2. Cuando el rey David habitaba ya en su casa, y cuando el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos, aquí vemos al rey David en la tranquilidad
Después de tanta lucha, tanta contienda, tanta batalla. Versículo 2. Dijo al profeta Natán, David le habla aquí al profeta, mira, yo habito en edificios de cedro, y el arca de Dios se halla entre cortinas. Lo que les estaba mencionando. Recordemos que los demás artefactos no registra la Biblia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió con la mesa de los panes, quizá con el candelabro, con la fuente? Pero el arca del pacto siempre la vemos, ¿no? Caminaria, pero únicamente esa sola pieza. Y aquí el rey David dice, yo habito en casa, digamos, sólida, de buenos terminados, edificio de cedro, dice aquí él, y mientras el arca de Dios, donde se manifestaba la presencia, el símbolo de su trono y de su presencia, estaba, dice, entre cortinas. Como que sintió ahí, ¿no? Hizo esa comparación. Porque yo vivo así y la representación de mi Señor entre cortinas, se preguntó David. Y la pregunta era, ¿qué pensamiento se destacó en sus proyectos? La respuesta sería de por qué el símbolo de la presencia de Dios habita entre cortinas, y deseó que el arca tuviera edificio de cedro. Eso es lo que deseó él. Ya no verlo entre cortinas, sino construir un edificio para el arca. Pero vamos a seguir viendo lo que pasó en la historia pasada. Vamos a leer Patriarcas y Profetas. Aquí hay un párrafo en la página 741. Desde los mismos comienzos del reinado de David, uno de sus planes favoritos había sido el de levantar un templo a Jehová, o de erigir un templo a Jehová. A pesar de que no le había permitido llevar a cabo este propósito, está hablando de Dios, no había dejado de manifestar celo y fervor con esa idea. Había suplido una gran abundancia, nos dice aquí, de los materiales más costosos, oro, plata, piedras de ónix y de distintos colores, mármol y las maderas más preciosas. Y ahora estos tesoros de valor incalculable reunidos por David debían ser entregados a otros, pues otras manos que las suyas iban a construir la casa para el arca, símbolo de la presencia de Dios. El relato nos dice que David no lleva a cabo el proyecto que él pensó, no lo ejecutó, pero todo lo que había reunido igualmente iba a pasar a la construcción, pero no por las manos de él. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo este estudio para el día de hoy. ¿Qué mensaje envió Dios al rey David? ¿Qué fue lo que mandó Dios decir al rey David, ¿no? ¿O qué es lo que le comunicó? En Primera de Crónicas, el capítulo 22. Capítulo 22, versículo 8 y 10. Del 8 al 10. Pero vino a mí palabra del Señor que dijo, aquí está hablando el Señor a David, tú me has derramado mucha sangre y librado grandes guerras. Recordemos que David era un gran guerrero. No edificarás un templo a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra ante mí, le recalca el Señor. En versículo 9, te nacerá un hijo que será hombre de paz, porque yo le daré que viva en paz con todos sus vecinos en derredor. Su nombre será Salomón, y yo daré paz y tranquilidad a Israel en sus días. Él edificará el templo a mi nombre, él será mi hijo y yo seré su padre. Qué bonito. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí está hablando de que David no ejecutaría el proyecto, pero el Señor escogió a alguien de su linaje,
al cual incluso dice aquí le llamaría hijo y yo seré su padre. Le daré que viva, dice, en paz, y de ahí sale el mismo nombre, porque Salomón en hebreo nos dice que el significado es pacífico, y también es una palabra hebrea, shalom, que significa paz. Esa es la promesa que le dio el Señor a David. Tú no, pero tu hijo sí, construirá y edificará un hogar para la presencia mía, ¿no? La pregunta nos decía, ¿qué mensaje envió Dios al rey David de que de que no era posible, lo vemos ahí, de que David construyera el templo? Eso es lo que podemos ver ahí. ¿Y por qué lo vemos? Por cuánta sangre has derramado, le dijo el mismo Señor. Por cuánta sangre has derramado. Sabemos que tantas luchas, batallas que tuvo David, cómo era muerta la gente en cada batalla, y es por eso que el Señor tomó la decisión y le dijo que él no construyera el templo. Aquí hay una pregunta más, pero para la cual también tenemos que leer el capítulo 28 de Crónicas, el 28, el versículo 5 y 6. Y de los muchos hijos que el Señor me dio, eligió a Salomón, para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho, tu hijo Salomón edificará mi templo y mis atrios. A este elegí para que sea mi hijo, y yo seré su padre. Hablando David acerca de lo que el Señor le había dicho. Versículo 6. Y de los muchos hijos que el Señor me eligió, Salomón, para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. La pregunta decía, ¿en qué sentido se dio a David el privilegio de contribuir, dice, a la edificación del templo? Ya vemos que los materiales que él llegó también a juntar sirvieron para la construcción de ese templo, y que lo más halagador, digamos, que tuvo para ese momento David era de que su linaje vendría un hijo, el cual tendría que ser Salomón, y él estaría a cargo de esa obra. Eso fue el consuelo, digamos, para Salomón cuando el Señor le dijo, tú no, pero igualmente del trono donde tú estás hoy, de ese mismo trono saldrá el que tiene que ejecutar la obra. Y vamos a leer también el mismo libro, Patriarcas y Profetas, un párrafo de la página 816. David había sentido hondamente su propia indignidad para reunir el material destinado a la casa de Dios, y se llenaba de gozo la expresión de lealtad que había en la pronta respuesta de los nobles de su reino, cuando con corazones solícitos o atentos ofrecieron sus tesoros a Jehová y se dedicaron a su servicio, pero solo Dios era el que había impartido esa disposición a su pueblo. Solo Dios, solo Él y no el hombre, debía ser glorificado. Era Él quien había provisto al pueblo con las riquezas de la tierra, y su espíritu les había dado buena voluntad para traer sus cosas preciosas en beneficio del templo. Todo era del Señor, y si su amor no hubiese movido los corazones del pueblo, los esfuerzos del rey habrían sido en vano, y el templo no se habría construido. Eso es lo que nos dice el testimonio. Nos dice aquí algo que voy a resaltar: el Espíritu les había dado buena voluntad, dice. Vemos que para tener buena voluntad siempre es necesario el Espíritu del Señor, el Consolador. Se les dio del Espíritu, dice, a ellos, y pudieron contribuir. ¿Qué cosas? El Espíritu les hizo entender, ¿no?, de que las ofrendas eran voluntarias, pero por amor el Espíritu movió sus corazones para que puedan contribuir a esa gran construcción también. Luego ya vimos la historia, hemos tratado acerca
de lo que fue en el tiempo del reinado del rey David. Como les dije, ya no había un santuario quizá como lo vimos en Israel, pero igual siempre se presentaban sacrificios, los holocaustos, pero solamente se mantenía el arca del Señor. Luego David dijo, bueno, yo viviendo en un palacio y el arca del Señor de esta forma no es posible. Él decidió construirla, pero el Señor le dijo, no, tú no vas a hacer edificio para mí, pero tengo un hijo, tengo la promesa, ¿no?, que tu hijo la construirá y será llamado Salomón, como les dije, de la palabra Shalom, paz, pacífico, y así se ejecutó en manos de Salomón el templo, ¿no?, conocido como el primer templo. Es el templo que luego lo vemos destruido y saqueado por los babilónicos en la historia. Hoy acerca de ese templo no hay registros de su ubicación, aunque hay referencias, pero sabemos que existió. Los que vamos al estudio de la Biblia y creemos en la palabra del Señor, sabemos que ese templo tan magnífico existió y que también lo cuentan los libros extrabíblicos, los libros apócrifos, hablan acerca de ese templo. Después de ser destruido, fue reconstruido nuevamente en los tiempos que vino a continuación. Ya cuando Cristo vino encontró ese templo, pero ya no era el original, digamos, que construyó Salomón. Porque recordemos que el arca tampoco llegó a estar, ¿no?, ahí la original. La verdadera arca construida por los israelitas se mantuvo en el templo de Salomón, pero cuando vino el saqueo de parte de los babilónicos, el arca fue ocultada, ¿no?, por Jeremías. Eso es todo, hermanos. Hemos comentado un poco de lo que ha pasado en la historia, y a medida que vamos avanzando en esta semana sacaremos algunas enseñanzas para nosotros para hoy en día. Bendiciones para todos y que tengan un bonito inicio de semana.